Buenas, el día de hoy voy a hablarle sobre los signos vitales. Los signos vitales son mediciones de las funciones básicas del cuerpo. Los 4 signos vitales que son principales que monitorizan de forma rutinaria los enfermeros y profesionales de la salud son la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio y la presión arterial. Estos son muy útiles para detectar o monitorizar problemas de salud que conllevan los pacientes. Los signos vitales se pueden medir en un instituto médico, también se pueden medir en casa, durante una emergencia médica o en cualquier otro lugar que se requiera. ¿Qué es la temperatura corporal? La temperatura normal del cuerpo varía según el sexo, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y en las mujeres la etapa del ciclo menstrual. La temperatura corporal normal varía entre 97.8 grados Fahrenheit, que es más o menos equivalente a 36.5 grados centígrados, y 99 grados Fahrenheit equivalentes a 37.2 grados centígrados en un adulto sano. La temperatura corporal de una persona puede medirse de cualquiera de las siguientes maneras. Puede medirse por vía rectal, por la piel colocando el termómetro en la axila y también en la boca. Existen diferentes tipos de termómetros, encontramos termómetros digitales, termómetros de vidrio, de mercurio. Entonces de estas 3 formas podemos tomar la temperatura. En la boca se puede tomar con un termómetro clásico o con un termómetro digital que utiliza una sonda electrónica para medir la temperatura del cuerpo. Por el recto, la temperatura que se toma por esta vía debe ser con un termómetro, puede ser de vidrio, de mercurio o también digital, y esta tiende a variar un poco entre 0.5 a 0.7 grados Fahrenheit, más alta que cuando se toma por vía oral. Y en la axila también se puede medir la temperatura. Esta se mide debajo del brazo y se toma en una zona que suele ser entre 0.3 a 0.4 grados Fahrenheit, más baja que la que se toma por vía oral. Cuando la temperatura es anormal, puede producirse fiebre o temperatura alta, o también por hipotermia cuando la temperatura está muy baja. Se entiende como fiebre cuando la temperatura corporal se eleva por sobre 1 grado de la temperatura normal de 98.6 grados Fahrenheit. Es fiebre cuando la persona ya tiene una temperatura por encima de los 38 grados centígrados. Otro signo vital relevante es el pulso. El pulso es la medición de la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late por un minuto. A medida que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias estas se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. Al tomar el pulso no solo se mide la frecuencia cardíaca, también se puede indicar el ritmo cardíaco y la fuerza que tiene el pulso. El pulso normal en pacientes adultos sanos oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. Estos latidos, este pulso puede fluctuar a través de las lesiones y también a causa de alguna emoción que tenga la persona en el momento. Las mujeres mayores de 12 años en general tienden a tener un pulso más rápido que los hombres. Los deportistas, los corredores que practican mucho ejercicio pueden tener una frecuencia cardíaca o un pulso más bajo, más o menos hasta 40 latidos por minuto. ¿Cómo podemos tomarnos el pulso? El pulso puede tomarse el pulso radial y el pulso carotídeo. Estos se deben tomar
con las yemas de los dedos, con el dedo índice y con el dedo medio. Nunca se puede tomar con el dedo pulgar, ya que este tiene pulso propio. Y se debe comenzar a contar las pulsaciones cuando el segundero del reloj marque las 12. Cuente el pulso durante 60 segundos o durante 15 segundos y después se puede multiplicar por 4 para calcular los latidos por minuto. Al contar, no mire el reloj continuamente, más bien concéntrese en las pulsaciones. Si no está seguro de los resultados, pídale a otra persona que cuente por usted. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Entonces, la frecuencia cardíaca es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en total reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el tórax o el pecho. La frecuencia cardíaca puede aumentar con la fiebre, las enfermedades y otras afecciones médicas. Cuando se miden las respiraciones es importante tener en cuenta también si la persona tiene dificultades para respirar. Encontramos que la frecuencia respiratoria normal de un adulto que está en reposo oscila entre 12 a 16 respiraciones por minuto. Ese es el valor normal. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es medida con un tensiómetro y un estetoscopio por una enfermera u otro profesional médico. Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cada vez que el corazón late. Bombea sangre hacia las arterias, lo que produce una presión sanguínea más alta que cuando el corazón se contrae. Uno no puede tomarse su propia tensión, lo que produce una presión sanguínea más alta. Los tensiómetros electrónicos también pueden medir el ritmo cardíaco o el pulso. Cuando se registra la tensión arterial, se deben medir dos números. El número más elevado, la presión sistólica, es la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea sangre a través del cuerpo, mientras que el número más bajo, la presión diastólica, es la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y llenándose con sangre. Tanto la presión sistólica como la diastólica se registran en miligramos de mercurio. Este registro representa cuando alto la presión sanguínea se eleva la columna de mercurio en un tensiómetro antiguo. De acuerdo con el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre, la presión sistólica de 140 miligramos de mercurio o más y presión diastólica de 90 miligramos de mercurio o más. Una actualización que dieron menciona que debe estar una presión normal en de 120 sobre 80 miligramos de mercurio. Bueno, en cuanto a las consideraciones que debemos tener como enfermeras, encontramos que para tomar las tensiones se debe realizar un control y un registro de las constantes vitales en el momento de la admisión o el ingreso de la persona a un servicio. Siempre debe respetarse estrictamente el horario pautado para el control de cada centro y las indicaciones específicas en cada caso. Siempre debe investigarse si la persona está familiarizada con los procedimientos, si él acepta verbalmente que se le tomen los signos vitales, todo con el consentimiento de la persona. Hay que tener en cuenta que un estado de ansiedad o de temor pueden variar de esta manera los signos vitales, por lo que se debe explicar que deben estar en completa calma y reposo para poderlos tomar.
En cuanto a la técnica para tomar la tensión arterial, es que debemos explicarle a la persona que debemos situarla en una posición cómoda y relajada, que debe tener el brazo extendido y apoyado sobre una superficie firme. Se debe colocar el brazalete alrededor del brazo, dejando libre la zona de flexión del codo, ¿sí? Por encima del codo. Localizar por palpación el pulso braquial y colocar en la zona de la membrana el estetoscopio o fonendoscopio. Se debe cerrar la válvula de aire e insuflar rápidamente el manguito del tensiómetro hasta que desaparezca el pulso, más o menos hasta 180 milímetros de mercurio. Si la persona es hipertensa, hasta notar la desaparición del pulso comprobada por la palpación de la arteria radial. Luego de esto, abrir la válvula de aire y dejar que el manguito se desinfle muy lentamente, observando la escala del manómetro y escuchando la reaparición de los latidos con el estetoscopio. El punto en que se escucha el primer ruido corresponde a la presión sistólica o la presión máxima. El punto en que dejan de escucharse por completo los latidos o se advierte un ostensible cambio en su nitidez y también en la intensidad corresponde a la presión arterial diastólica o a la presión arterial mínima. De esta manera se puede ir desinflando el manguito completamente y luego, ya después de haber tomado las dos tensiones, retirar el brazalete. Registrar la medición en la gráfica de la persona, anotando siempre los datos de identificación, la presión sistólica y la presión diastólica. Si de pronto tenemos alguna duda sobre las cifras que hemos obtenido, se debe repetir el procedimiento. Se puede colocar en el otro brazo y poder confirmar los resultados de la tensión arterial. La medición de esta puede llevarse a cabo con la persona sentada o puede estar acostada en decúbito. Muchas gracias.